Amigos del Perú y del mundo, buenos días, buenas noches. Esto es Rey con Barba, en directo desde Lima, Perú, como todos los domingos. Vamos a empezar para que nos hagamos una idea de lo que son, de lo que representan y de lo que estos imbéciles quieren para nuestro país. Escuchen, por favor, este descubrimiento, entre comillas, después haré algunos comentarios, del presidente de México. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. No había pensado en eso. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. Hasta el perro se sorprende, ¿no? Bueno, este señor parece que se burlara de eso. No, se lo cree. Claro que se lo cree. Claro que se lo cree. Es decir, los comunistas necesitan a los pobres, necesitan que exista pobreza, y cuanto mayor pobreza, mejor para ellos, porque la gente empieza a depender exclusivamente de las dádivas del gobierno y por tanto ganan adeptos y votan por ellos y se quedan con el poder. Eso es exactamente lo que quieren hacer, lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en Bolivia, Nicaragua. Lo que han hecho en Nicaragua, lo que quieren hacer en Chile, lo que quieren hacer en Perú, lo que quieren hacer en Colombia. Es decir, más o menos como alguien alguna vez puso este ejemplo, te rompen las piernas y luego te regalan una muleta, sí, y tienes que darle la gracia. Sí. Pero, ¿quién es el responsable, el padre ideológico de esta canallada política que está suelta en América Latina? Fidel Castro. Claro. Este es un video chiquitito, pero histórico, porque un norteamericano le pregunta, ¿usted es comunista? Y Fidel Castro dice, yo, comunista, por favor, ¿cómo se le ocurre? Usted va a nacionalizar empresas de ninguna manera, ¿no? Las tierras que no se empleen se las daremos a los pobres, pero no. Lo que nosotros queremos es democracia en primer lugar, ¿no? Libertad y justicia para el pueblo. Sí. Ese es el rollo que se han aprendido todos. No pueden ganar como comunistas, entonces se venden como demócratas, ¿no? Mire, escúchenos, por favor. What is your political philosophy? Are you a communist or a Marxist? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Would you seize lands of absentee owners, or would you expropriate foreign holdings? No, we don't think to seize any land to anybody. What we will do is to buy those lands that be out of production, to give them to poor countrymen. How do you plan now to seize the power? We are not fighting for power. We are fighting for finishing tyranny. And then our movement will seize power by free election. We don't want power by force. Would you be president? We will establish a real representative and democratic government. I don't think in being president. I am not fighting for that, nor for any other charge. I cannot answer you about myself because I don't think about that. Tell me something about the plight of the ordinary Cuba. The first plight now is the lack of freedom and justice. And after that, a low standard of living, hundreds of thousands of young men without job. But Cuba is a rich country with a wonderful future if we only have good government. Esto es realmente ejemplar,
porque lo que él da es más o menos un camino que deben de seguir todos los comunistas para poder ganar elecciones. Porque si dicen que son comunistas, que van a estatizar, que van a eliminar la libertad de prensa, ¿no? La gente de expresión, la gente no vota por ellos, pues tienen que decir que son demócratas, que quieren la justicia y la libertad para los pueblos. Fue así como el movimiento 26 de julio se presentó y se ganó el respeto popular, ¿no? Y ustedes lo habrán escuchado. ¿Poder? No, no queremos el poder. La presidencia ni siquiera pienso en eso. Se quedó 60 años, ¿no? Y ahí están todos, ¿no? No, y ahí están de pobres, porque Cuba, claro. Voy a ver si para el próximo programa traigo todos los adelantos que tenía Cuba en los años 50. Fue el país que más cosas modernas tuvo. El tercer lugar en desarrollo en América Latina. Sí. Bueno, pero y sin embargo, 60 años después, el otro día me han pasado una vista de La Habana, ¿no? Una pobreza impresionante, ¿no? Un desastre completo, ¿no? Bueno, esta es la primera plana del diario El Comercio de hoy día, ¿no? Es muy interesante porque demuestra lo despistado que puede estar un diario como este y aparte sus expertos que ellos consultan, ¿no? Porque aquí lo que dicen es que lo sucedido con los policías masacrados en el Brain no tiene nada que ver, ninguna relación con la crisis política. Esos expertos son expertos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo que no tiene nada que ver con la crisis política? Hace ya tiempo que ellos en el Brain tomaron la decisión política, ¿no?, de invertir en todo lo que sea gobiernos municipales, regionales y nacionales. Y ahí están los ejemplos de Cerrón, de Castillo, ¿no?, y de Perú Libre, ¿no? Y ahora mismo, ¿no? Ahora mismo, ellos son los grandes financistas de las turbas que han estado asolando distintas regiones en nuestro país, ¿no? Exacto, o sea, son los mismos. En el BRAEM lo que prima es el narcoterrorismo, claro, ¿no? Entonces son los narcotraficantes que están pagando todas estas, que están financiando todas estas vandalismos del país, y dice El Comercio, o los expertos que entrevista El Comercio, no tiene nada que ver. ¿Quiénes han sido, fíjense ustedes, quiénes han sido los más golpeados con la caída del señor Castillo? Pero en primer lugar, los narcotraficantes del Brain, los cocaleros que tenían un convenio con el gobierno, ¿no?, y les permitieron ampliar las bases de cultivo por todos lados y no hubo ninguna persecución ni quema de cultivos como se eliminaron la lucha contra la tala ilegal, la trata de blancas, ¿no? Porque en esos centros mineros ilegales se consumen, por ejemplo, 6.000 cajas de cerveza cada fin de semana sin ningún problema. Y tienen grandes prostíbulos, por supuesto, que son chicas raptadas. Es una cosa impresionante. Todos esos tipos y los que sacaban el oro ilegal y lo pasaban por la frontera boliviana, como el famoso contrabando que entra por Bolivia, claro, todos están afectados, brutalmente afectados. Y ellos son los que han hecho una caja que ha permitido financiar todas las actividades. Y ahora los terroristas del Brain les dan una mano a los sediciosos que actúan en las ciudades para que la policía y el ejército tenga que ir ahí, se ocupen más de ellos, ¿no?, y los dejen a estos seguir haciendo de las suyas, ¿no? Así que estos amigos del Comercio, como analistas políticos, se mueren de hambre, ¿no? Y como estratega militares les gana a Bolivia, pero en 4 horas, ¿no? Bueno, yo quiero tocar el tema, Pepe, de la violencia y del uso legal de la fuerza, para ver si a punta de repetir estos conceptos la gente empieza a entender y se desengaña de lo que le venden algunos. La violencia no es otra cosa que el uso ilegal de la fuerza. O sea, cuando el Estado impone el orden o rechaza o combate a la delincuencia o, por supuesto, al terrorismo, no es violencia propiamente, es uso legal de la fuerza. El Estado tiene el monopolio del uso legal de la fuerza y no es solamente un deber, es un derecho del Estado, o al revés, no es solamente un derecho, es un deber del Estado ejercer esa fuerza para imponer el orden cuando hace falta. Porque si no se impide el abuso, si no se impide la comisión de delito, lo que hay es un abuso de parte del Estado, que no cumple con su tarea, con su previsto. Y por eso la Fiscalía está completamente equivocada cuando, por ejemplo, considera que debe de abrir una investigación a la presidenta del Perú, a la
al primer ministro, al ministro de Defensa, al ministro del Interior, por los muertos que han habido en el intento de toma de distintos aeropuertos, etcétera. ¿Qué cosa hay que investigar? Eso es serrucharle el piso, es quitarle autoridad al gobierno, solo el hecho de anunciar que se inicia una investigación. En Puno, la policía ha tenido que retroceder por la cantidad de manifestantes violentos que los atacaron, y los soldados también. Miren ustedes este video en Puno, los soldados, hay un solo soldado que está armado, los otros dos están desarmados. Probablemente, no lo ha dicho el gobierno, pero probablemente también le han ordenado a la Fuerza Armada que no puede utilizar sus armas. Es increíble. Entonces, ¿para qué sacan? Mira cómo le pegan al herido. O sea, al militar herido, que sus compañeros lo están retirando, le pegan. Es que no hay derecho que se maltrate y que se permita este abuso y este atentado contra los derechos humanos de esta gente. Cuando se le falta el respeto de esa manera a la Fuerza Armada, estamos reventados, Pepe. Estamos reventados. Por supuesto, hombre. Fíjate tú. Yo no sé qué hace el ministro de Defensa para exigir de la presidencia y del presidente del Consejo. Yo le pediría al presidente del Consejo de Ministros, de quien tenemos que reconocer que ha sido una revelación, el señor Otárola, que por favor ponga un poquito más de orden y le haga ver a la presidenta que no pueden permitir que sigan sucediendo estas cosas. Bueno, tras dos meses de gestión, la señora Dina Boluarte y sus ministros hicieron este viernes un balance de gestión. Y ahí saca este titular que dice, lo que dice Rafael, la violencia no nos va a detener, ¿no? Y por supuesto, exhorta a que vuelvan a plantear en el Congreso el adelanto de elecciones, ¿no? Desde el Congreso deberían de exhortarla también a que cumpla sus deberes fundamentales como presidenta de la República, que pasa por imponer el orden y el imperio de la ley, ¿no? Esa es su chamba, ¿no? Y no meterse en funciones exclusivas y excluyentes del Congreso, ¿no? Eso es uno. Dos, hace un análisis la señora muy suave sobre los protestantes. Dice que salen con palos, guaracas, con piedras, y que también son proyectiles que causan daño. No. Salen con pistolas y matan. Como consecuencia de esto, hay casi 587 policías heridos, muchos de gravedad, y por lo menos unos 20 que van a quedar lisiados permanentemente. Y esta es una responsabilidad compartida entre el gobierno y los sediciosos, porque mandar a policías desarmados a enfrentar turbas armadas genera precisamente esta especie de masacre que ha habido contra nuestra Policía Nacional. Y este error, no sé si llamarlo error, esta estupidez monumental, ¿no? En algún momento me imagino la señora Dina Boluarte debería ser acusada por lo menos por omisión de funciones, porque lo que ha hecho se acerca casi al crimen, ¿no? Los policías que hoy han muerto en el Guayaga tienen que sumarse a la lista de muertos, porque ellos básicamente han sido una especie de pretexto para aumentar el fervor de sus partidarios en las ciudades, ¿no? Mira, perdóname una pequeña interrupción. Yo creo que la posición de la señora Boluarte es una posición muy cobarde, así de claro. Lo que tiene miedo es de las denuncias de la caviarada nacional e internacional, de las ONGs, de algunos medios de comunicación, por asuntos de derechos humanos. Le tiene verdadero pánico a esas denuncias. Claro, ella estaba al otro lado muchas veces, entonces ella tiene miedo que de hecho se repita esto que acabo de mencionar, de que la Fiscalía le abra investigación. Y se está cuidando mucho de que en el futuro no le vengan denuncias de las ONGs que dicen defender los derechos humanos y que en el fondo defienden solo los derechos humanos de terroristas o de sinvergüenzas o de delincuentes. Pero esas denuncias le van a venir de todas maneras. Pero las que no le vendrían, si cumpliera bien su deber, son las que, por ejemplo, yo estoy dispuesto a presentar en favor de estos policías y de sus deudos. O sea, ella va a tener de todas maneras, porque esa es parte de la responsabilidad, las consecuencias de servir al país,
va a tener las acusaciones de las ONGs y de la caviarada, pero podría evitarse las acusaciones de la gente sensata, de la gente que quiere que cumpla ella su deber. Si no lo hace, además de las otras, va a tener las denuncias por omisión de función o por omisión y delito de asesinato, ¿no? Ahora, en lo que sí tiene razón es cuando dice que se trata de grupos minúsculos que quieren generar caos, desorden y violencia. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Recuerden ustedes que el 85% del país está funcionando normalmente. Recuerden que el 80% de las riquezas nacionales salen de la costa, ¿no? Y no olviden que realmente el tema central ahora es Madre de Dios, Apurímac y Puno, ¿no? Lo demás se va a ordenar con mucha facilidad y para solucionar estos tres temas básicamente se requiere de liderazgo y de decisión política, que lamentablemente es lo que no se ve. Mira Rafael cómo comienza su intervención la ministra del Ambiente, muy dulce, muy prudente, como toda caviar, que es más o menos la gente que ha dominado este ministerio, ¿no? Sí, claro. Comienza así: buenas tardes, yo quiero iniciar pidiendo perdón por la muerte de nuestros compatriotas. Debió haber dicho lamento, porque toda muerte es lamentable. Pero no puede pedir perdón porque está asumiendo una culpabilidad. Que no tiene. ¿No? Que no tiene, en lo absoluto, ¿no? Y hay que dejar claro, ¿no? Hay que dejar en claro, el gobierno tiene que dejar claro que lo que está pasando en el Perú, el caos que hay, es el caos hecho por los comunistas. Los muertos que hay son los muertos de estos vándalos que no solamente han causado terror, sino han intentado matar policías y sembrar incendios por doquier, ¿no? Intentado no, ahora han matado también. Y hay que dejar en claro también que si Castillo no hubiese dado el golpe de Estado, evidentemente no habría ningún muerto, ¿no? Así que si hay una responsabilidad central, es básicamente de Castillo, sus vándalos y sus sicarios en el Brain, ¿no? Ahora, esto lo termina de empeorar este muchacho que es el ministro de Justicia, que es un hombre coherente, responde bien, claro, ninguno es líder, ¿no? Pero dice, ministerios darán una serie de servicios a familiares de las víctimas. Van a darle una serie de servicios a familiares de las víctimas. Dice, es una comisión que hemos formado y que está abocada en brindar un apoyo económico. Es más que eso, brindarán una serie de servicios por parte de todos los ministerios. Yo quiero hacer aquí una reflexión. En China, en la China popular, cuando alguien cometía un delito, es decir, y el tipo era ajusticiado, porque ahí no entraban en vainas, era una bala en la nuca. Y luego el casquillo de la bala lo tenía que comprar la familia, 25 centavos de dólar más o menos, ¿no? Que era el mensaje que ellos se llevaban para que sepan que habían fracasado como padres en la educación de sus hijos, ¿no? Ahí no adulan a ningún delincuente caído, ¿no? Yo digo que algo así deberíamos pensar, ¿no? Porque ellos mismos, al cerrar carreteras, al tomar el camino de incendiar dependencias públicas, atacar policías con la intención clara de querer hacerles un daño permanente e incluso de matarlos, escogieron su destino, ¿no? Y así como no lloramos cuando la policía mata a un delincuente común o a un asaltante, lo mismo debe pasar con los vándalos requisitoriados, con los vándalos demostrados. No hay que llorar por esta gente, pero aquí el Ministerio de Justicia está hablando de reparación económica, de darles un servicio de todos los ministerios a la familia de las víctimas, ¿no? No, hay que aprender a hablar claro y hay que aprender a practicar hechos que de una u otra manera den ejemplo a la sociedad. Insistimos, la democracia no tiene por qué ser débil, tiene todas las herramientas para hacerse respetar y tiene todos los elementos para que la sociedad pueda ver en el Estado un ejemplo a seguir. Pero se comportan como señoritas, hablan como señoritas. Dicho de otra manera, nuestro país, yo había apuntado, no es un país de estúpidos, pero parece,
Parece, porque venimos soportando durante décadas barbaridades y medias en distintos ambientes, en distintos sectores. El control absoluto ideológico de la educación, de gran parte del periodismo, por no decir casi todo, por supuesto, del Congreso, del Poder Ejecutivo, y no digo nada de las fiscalías y del Poder Judicial. Hay una ideología socialista, en el fondo, marxista en el fondo del origen, que nos domina, y ahí estamos, aguantando esas injusticias, aguantando estas extravagancias y aguantando estas barbaridades como las que acabas de comentar. Sí. Y ahí está el ministro del Interior. Bueno, él informó que la Policía Nacional detuvo 743 sujetos por haber causado daños a la propiedad pública y privada, así como a las personas, ¿no? Pero no informó en qué condición estaban, si les habían abierto proceso, estaban con detención preventiva, si habían logrado alguna sentencia, ¿no? O sea, las 27 que acusaron de la bloqueo de carreteras y de los desmanes en Ica, se acogieron a la terminación anticipada, no sé qué, no tienen sanción. Entonces, así no se puede gobernar, así no se puede hacer país. La señora Dina Boluarte tiene una sucesión constitucional legítima, eso está clarísimo, ¿no? Pero si ella realmente quiere permanecer en el poder, debe gobernar. Y gobernar significa pensar y tomar decisiones, que algunas de ellas de repente no son populares, pero son necesarias, ¿no? Porque si no hay orden, no hay nada. Sobre el orden se cimenta todo lo demás. Sin orden y respeto a la ley, somos básicamente un territorio habitado, pero no una república, ¿no? Y entonces la señora Dina tiene que demostrar que se encuentra a la altura de su responsabilidad, ¿no? Si no pareceremos un país de estúpidos que dejamos desde hace también bastante tiempo que cubanos, venezolanos, bolivianos y ahora último argentinos vengan a meterse en nuestros asuntos. Y no te digo nada, después comentaremos con el doctor González Posada, que ya está aquí esperando, comentaremos las insolencias del sinvergüenza del presidente de Colombia, ¿no? Del asesino, porque ha sido un asesino. Ya lo recordaremos. Pero dejamos por ejemplo, que la prensa colabore con delincuentes, dándoles espacio y cobertura. ¿Y quién permite eso? Otra vez, los anunciantes que no le reclaman a esos medios de comunicación que dejen de darle cobertura a estos delincuentes, a estos demagogos o a estos asesinos. Y dejamos que ellos pongan la agenda. En la agenda hoy día, y por supuesto las encuestas así lo hacen, ¿no? Que es como consecuencia, por supuesto, de la agenda que imponen los medios. El problema es si se adelantan o no se adelantan las elecciones, o si hay asamblea constituyente o no. Cuando ese no es el problema del Perú. El problema del Perú hoy es un problema de desorden, de terrorismo. De orden y respeto a la ley. Si no tenemos eso, no tenemos nada. No tiene ningún sentido hablar de elecciones, ni de reformas constitucionales, ni nada. Así que la pelota está en la cancha del gobierno. Pero Dina Boluarte intenta siempre pasarle la pelota al Congreso, ¿no? Porque eso es lo popular, pues no hay Congreso popular, todos son impopulares, ¿no? Entonces siempre es bueno pelear con el Congreso porque eso significa réditos, ¿no? Mira, esa creo que no es, esa es, sí, mira la forma en que la prensa, por ejemplo, el que la prensa colabora con estos. A las 7 empiezan buenas nuevas, malas nuevas. Va la pregunta del día. Miren esta pregunta de Latina. ¿Qué ministro cree, Pepe, que es el responsable político de las muertes de las protestas? Mira esa pregunta. De Latina, de Latina Televisión. Es que no hay derecho. Miren esto, también de Latina. Esto fue de hace un poco más de una semana. Quiten eso. La toma de Lima, la previa a la masiva protesta. O sea, ellos están haciendo la publicidad a lo que querían tomar Lima, entre comillas. Y hay otro más, si no me equivoco, ya no. Sí, al menos 4 heridos durante las manifestaciones sociales en Lima, dice RPP. Son realmente, perdonen, pero son periodismo basura. A mí me da pena sinceramente, porque el Canal 2 con Baruch Fischer era absolutamente otra cosa, Latina.
y RPP con Manuel Delgado Parker, papá, ¿no? Había señorío y había clase. Por favor, había verdadero periodismo. Es hoy día RPP, La República, Hildebrand y por supuesto Latina, entre otros, una verdadera prensa basura. En Alemania existió un señor que se llamó Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi, ¿no? Y aunque suene mal, es el padre de la propaganda política moderna, ¿no? Sí, pues. El tipo decía, ¿no? Miente, esa era una de sus frases favoritas, miente, que algo queda. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo decía, miente, que mucho queda. Pero aquí el señor Hugo Palma, que escribe en Perú 21, es más radical todavía. Dice, miente y te creerán, ¿no? Yo creo que él está en el camino correcto. Ejemplos sobran, por ejemplo, dice, ¿no? Hay pobres porque hay ricos. Todo, ya está, ¿no? Lima se queda con las riquezas del Perú, ya. Limeños odian a los provincianos, ya. El pueblo quiere, el pueblo exige, el pueblo demanda, porque yo lo digo, ¿no? Exacto, ¿no? Incendiar, destruir, ¿no? Son parte de la pacífica protesta, porque protestar pacíficamente no vale, pues como dicen los comunistas, tiene que haber muertos, ¿no? Y la cereza, asamblea constituyente, ¿no? Y entonces, ellos dicen en su propaganda, se abrirán los cielos, lloviendo comida, salud, educación, seguridad, dinero, y lo que quieran, ¿no? ¿Y saben qué es lo dramático de esta verborrea barata e inmunda que maneja la militancia marxista y los tontos útiles que lo siguen? El drama, ¿sabes cuál es, Rafael? Lo que tú estás diciendo es que los medios reproducen lo que sea, sin filtración, así explicación, cualquier cosa, y contexto. Sin pensar si va a ser bien o va a hacer daño. Reproducen y son como buitres volando buscando escándalos o probables escándalos para ponerlo en primeras planas o titulares en sus canales, ¿no? Y así atraer la atención del público, ¿no? Es una prensa muy, muy irresponsable, muy sucia. Se acerca bastante a lo que Rafael dice, ¿no? Prensa basura, ¿no? Es impresionante realmente, ¿no? Sí. Deberían asumir en algún momento su cuota de responsabilidad, ¿no? En los desmanes que han sucedido en nuestro país. Por supuesto, ¿no? Lo van a hacer y esos medios nunca van a ocurrírseles pedir perdón, y eso sí que deberían de pedir disculpas. Le dan bola a este señor que debería para mí estar con una camisa de fuerza, don Isaac Humala. Miren ustedes. Dice que lo que hoy vivimos en el Perú es una pugna de, escuchen, chiquitito, es una pugna de civilizaciones. El Perú de Manco Cápac y Mamahoyo versus el Perú alienígena de foráneos, sí, descendientes de Pizarro y Almagro. Esto lo dice un señor que se llama Isaac. Nada más hebreo que Isaac, ¿no? Y se apellida Humala, un apellido completamente europeo. Y la esposa es Tasso, casada descendiente con italianos, de una mestiza con un italiano, ¿no? Es decir, mira, fíjate cómo si pueden ser más incoherentes, pero mira cómo presenta el supuesto conflicto, y le dan prensa, y lo comentan, por supuesto, y comentan locuras de este estilo, y no como los periodistas que entrevistan, tienen una cultura histórica pero muy pequeña, no son capaces de decirle que ese debate no existe. En el Perú hay un 10 o 12% de indígenas puros, pero el 90% son mestizos, somos mestizos. Por supuesto. ¿No? Ese debate de indigenistas y ibéricos se acabó hace muchísimos años, ¿no? Ahora lo que hay es el peruanismo, que es el estudio del mestizaje profundo, real, que se dio en nuestro país, ¿no? De eso, pero no, aceptan los conceptos baratos que sueltan este tipo de demagogos, ¿no? Oye, y antes de irnos, espérate, todavía, no, faltan 5 minutos para el corte. Sí, pues bueno, pero no solamente, volviendo o siguiendo con el tema del maltrato a la policía y a la Fuerza Armada, no solo tienen que aguantar el maltrato del gobierno, que, por ejemplo, les dice, vayan ustedes a restablecer el orden, pero eso sí, sin usar sus armas. O sea, los envían directamente a ser víctimas de estos sinvergüenzas. No solo
son víctimas, la policía y la Fuerza Armada, de los vándalos y de los delincuentes que los atacan, que destruyen propiedades que ellos tienen que defender y que destruyen infraestructura que es para el bien de todos, especialísimamente de la gente más humilde, más pobre. También, como acabamos de recordar, son víctimas del periodismo. Ahí tienen ustedes el ejemplo de lo que hemos dicho, de la prensa latina, de RPP, de Hildebrand y bueno, de la República. ¿Para qué les voy a recordar? Todos los días de alguna manera se ceban con la policía y con la Fuerza Armada. Tampoco solamente de las ONGs que se dicen defensoras de los derechos humanos y lo que hacen es defender a terroristas y delincuentes. Por ejemplo, el IDL ya asumió la a representación de los deudos de los delincuentes que participaron de la toma o la pretendida toma del aeropuerto, si no me equivoco, de Ayacucho. Ya se presentó IDL a representar los intereses de los que murieron enfrentando a la policía para tomar el aeropuerto. Claro, ahí hay un interés cromatístico, ¿no? Porque una vez que termine la parte penal aquí en el Perú, si es que termina, van a ir a la Corte Interamericana y claro, si tuviéramos la desgracia de tener a un ministro de Justicia tan sinvergüenza y tan irresponsable como lo tuvimos en la época de Toledo con Diego García Sayán, se allana a la Corte Interamericana para que se anulen los juicios y incluso se indemnice a los terroristas o a sus parientes, ¿no? Sino que también tenemos que soportar los abusos de la Fiscalía, que ya, como alegrándose Hildebrand, que han denunciado ya a los supuestos posibles abusadores, ¿no?, de derechos humanos, un general y un coronel, no sé, ¿no? Entonces, es increíble lo que estamos viviendo. Bueno, antes de esto, el señor PPK dio una entrevista que movió todos los medios de comunicación y contó, ¿no?, que él había sido víctima de una conspiración y de una traición de parte del señor Vizcarra, ¿no?, que tomó contacto con diferentes líderes políticos y le mencionó los nombres para poder hacer realidad su sueño de convertirse en presidente de la República vía clavarle un puñal en la espalda al señor PPK, ¿no? Y mencionó el nombre de Luis González Posada, negó que se haya comunicado con él. Ahora lo vamos a tener con nosotros, ¿no? Pero Luis González Posada cuenta que un asesor de Vizcarra, a mí me pasó lo mismo, fue uno de sus asesores a mi casa, y me quiso pasar el teléfono. Yo dije, de ninguna manera, ¿cómo se te ocurre? No esté llamando a la gente. Los que sabemos qué va a pasar, sabemos qué va a pasar, y él no necesita comprometerse con nadie, ¿no? Bueno, pero Luis González Posada sí se comunicó con él por teléfono. Me dijo, que me había buscado porque sabía de mi relación con Alan y quería transmitirle un mensaje. Me refirió que quería el apoyo de Alan García si se producía la vacancia, ¿no? Luis González Posada le respondió que no era necesario, porque los parlamentarios del APRA, si se producía ese hecho, iban a votar evidentemente por la sucesión constitucional, ¿no? Él insistió mucho en que hable con el presidente, me dijo que le tenía mucha simpatía, mucha gratitud, ¿no? Y cuando Luis González Posada le dijo esto a Alan, dijo, lo más probable es que este tipo termine siendo presidente. Y no solamente te digo es un ladrón, sino un tipejo de muy mala entraña. Que Dios proteja al Perú si llega a ser presidente. Tú no sabes de lo que es capaz este sujeto. Al pie de la letra, se cumplió al pie de la letra. Pero ahora vamos a conversar sobre esto y otros temas con Luis González Posada. Pausa y regresamos. En el mes del amor, gane un viaje para 2 personas en el crucero del amor con Plaza Norte y Mall del Sur. Por cada 50 soles de compra, solicite un cupón y participe del sorteo de 7 noches por las playas del Caribe, Colombia, Panamá, Bonaire, Curazao, Aruba. Sorteo lunes 6 de marzo, 4 de la tarde. Y no se olvide duplicar sus cupones por compras con tarjeta W. El mes del amor se celebra a lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur.
El hierro combate la anemia y favorece el flujo de oxígeno al cerebro, promoviendo su desarrollo y correcto funcionamiento. ¿Tu hijo no comió la cantidad necesaria de hierro? Te presentamos Sunco, un delicioso chocolate enriquecido con hierro. Sunco, la nutrición nunca fue tan divertida. Buscas tecnología, aventura y confort. Y aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur, encontré dos opciones. Me encuentro en Volkswagen. Te cuento que este auto trae pantalla táctil de 6.5 pulgadas, gran capacidad de carga, tiene un motor de 1.6, tiene doble airbag y aparte asientos tapizados en cuero. Y siempre con la seguridad de una marca europea, una marca alemana, Volkswagen. Continuamos en RevoShop. Jetour X70 Plus. Está viniendo con un motor 1500 turbo de inyección electrónica multipunto. Sistema ABS EBD. Tiene el monitoreo de la presión de llantas a tiempo real. Sensor de punto ciego. De esta manera tu viaje va a ser mucho más seguro. Entonces, si quieres manejar mejor tu futuro, conduce una Jetour. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año, Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur te espera. Ahora tu Gloranta en bebida caliente. Un delicioso preparado natural a base de quión, miel y jalea real. Con penetrante vapor, aroma mentol que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente. Te levanta inmediatamente. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. Todos los domingos lo invito para encontrarnos con el Perú que usted y que yo quiero. Monumentos, personajes y culturas que perduran en la memoria. El Perú de la tradición y de la cultura. Su Perú, mi Perú, nuestro Perú. Todos los domingos a las 11:30. Noche de Luna, solo por Willax. Ya estamos con nuestro amigo Luis González Posada, que ha sido muchas cosas, pero entre otras, ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Canciller de la República. Presidente del Congreso. Y también ayer, presidente del Congreso, ¿verdad? Y ayer, escuché a Jorge del Castillo decir que efectivamente en el APRA hay muchas cartas presidenciales y mencionó la posibilidad de poder convencer a Luis González Posada como candidato presidencial. Yo le dije a mi esposa que estaba por ahí, Luis González, para aspirar a ser candidato a la presidencia se requiere cierta dosis de locura. Y Luis González Posada es un hombre muy normal, muy normal para eso. Has dicho algo acertado, Pepe. Has dicho algo acertado, ¿no? Bueno, Lucho, lo que pasa es que es frecuente verte pronunciándote con claridad en artículos y en entrevistas. Y yo quería preguntarte qué piensas de las barbaridades que ha dicho o que está diciendo el presidente de Colombia, ¿no? De Petro, por ejemplo, entre otras cosas, para conversar de distintos temas. La gente debe pensar que es petróleo, una cosa. Sí. Mira, nosotros tenemos 201 años de relaciones diplomáticas con Colombia. La establecimos en julio de 1822. Y en este largo periodo nunca ha ocurrido un hecho tan grave como el que estamos viendo de un presidente de la República. No solamente interviene en asuntos de competencia interna del Perú, no solamente miente para respaldar a Castillo diciendo que está preso sin proceso judicial y sin defensa, sino que ha agraviado a la Policía Nacional porque ha dicho que marchan como nazis contra el pueblo. Así es. Es realmente un hecho. Yo creo que estaba borracho, ¿no? Hay un video sobre el tema para recordarlo. A ver. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron por Duque,
si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. Bueno, es evidente, mira la vergüenza que debe ser para los colombianos tener a un presidente hablando de esa manera. Pero no es en ese momento que dice lo de la policía. Si entran en Google van a encontrar varios videos donde él habla en un estado lamentable, ¿no? Borracho, ¿no? Por supuesto. Y yo por eso dije que seguramente esta ofensa a la Policía Nacional del Perú, dicha el mismo día donde asesinaron los terroristas a 7 valerosos policías, es una infamia y que por eso hay que declararlo persona no grata, por lo menos simbólicamente. Yo decía, mira que tenemos 200 años de relaciones, Colombia y el Perú son muy unidos. Nuestra gesta de independencia fue con sangre colombiana, los lanceros de Colombia vinieron a luchar por el Perú. Tenemos 1.646 kilómetros de fronteras enormes, formamos parte de la Alianza del Pacífico, inversiones, comercio, poblaciones conectadas. Entonces, no hay derecho que este sujeto, ¿no?, diga lo que ha dicho, maltratando una relación bilateral que era estupenda. Más aún hay las famosas reuniones de presidentes y los gabinetes binacionales para impulsar proyectos en conjunto. Bueno, eso es imposible que se haga con este señor, porque no va a pedir disculpas públicas. No, claro. Cada vez agravia más, cada vez se entromete más, y yo creo que eso es penoso. Pero también decirte algo más. Pero perdón, quiero recordarle a los televidentes una cosa, Lucho, acerca de lo que decía Pepe. ¿Quién es este Petro? Para que quede claro. Este ha sido terrorista. Guerrillero. Pero no le llames guerrillero. Ahí le llamaban guerrillero, pero nosotros sabemos que son terroristas. Terrorista del M-19. Y fue uno de los que entró al Poder Judicial, al Palacio de Justicia, frente al Palacio Presidencial en Bogotá, que causó, no me acuerdo, decenas de muertos. Sí, decenas de muertos. Bueno, este es uno de ellos. Allá los colombianos, lamentablemente, por toda la prédica comunista que ha habido en los últimos años, que ha resultado elegido presidente. Pero este es uno de los terroristas asesinos que intervino, y además nada menos que pagados, después se supo, por el narcotraficante Pablo Escobar, que fue el que financió eso para que sacaran las pruebas contra él del Poder Judicial. Este mequetrefe viene a insultar a la Policía Nacional. Así es, ¿no? Viene a insultar a la Policía Nacional, que no solamente tiene esos muertos, sino que ha puesto el pecho en las manifestaciones, ha defendido al país para que no lo terminen de destruir. Pero si tú ahorita fueras canciller, ¿qué harías? Bien, ¿Qué habrías hecho? Lo que haría, primero yo diría, más que canciller, esto ha dicho un presidente, sí, claro, que corresponde a la presidenta de responderle, expresar su enérgica protesta, por supuesto, y rechaza una declaración de esa naturaleza. Es la presidenta la que lo debe hacer. Más aún, está en silencio, como está en silencio, por ejemplo, para no haber salido, ¿no?, con indignación, digamos, reflejando el sentimiento de todos los peruanos, para denunciar esta masacre de policías que ha ocurrido. De inmediato, claro. Yo no lo he escuchado, no sé si ha salido ahora, yo no lo he escuchado. Yo tampoco. Entonces, ¿a quién le corresponde? Es a la presidenta, ¿no? Porque son los niveles con que tienen que tratarse. Yo lamento mucho porque todo esto afecta a las relaciones bilaterales, pero además confirma algo que hemos venido machaconamente insistiendo, ¿no? Hay un bloque de países llamado el socialismo del siglo XXI, ¿no?, que han Nicaragua, Cuba, Venezuela, Argentina, México, Bolivia, ¿no?, que tienen una misma narrativa, que la sostienen en todos los medios de comunicación y que tienen mucha influencia interna, porque si tú ves algunos manifestantes, dicen, bueno, a nosotros nos apoyan internacionalmente muchos presidentes para que regrese Castillo. Es esta gente nada más que ellos. Miente, dicen cosas como Castillo ha sido víctima de un golpe de Estado del Congreso del Perú. Un golpe de Estado alentado, así dicen, ¿no?, por los ricos de Lima y por los grandes empresarios. Bueno, esta mentira grotesca
no ha tenido capacidad el gobierno de responderlo. El gobierno ha debido enviar misiones informativas a varios países de la región para explicar lo que ha ocurrido y no dejarse ganar por una narrativa absolutamente falsa que nos afecta. Es más, Lucho, me consta y te consta a ti también que se le ha hecho llegar la sugerencia de que envíe comisiones a distintos países para explicar la realidad. Yo no entiendo por qué está paralizada la presidenta, ¿no? Porque eso lo tiene que hacer el gobierno. Es más, planteamos que esas misiones vayan acompañadas de parlamentarios, claro, para que, por ejemplo, en México se reúnan con los diputados y senadores mexicanos a explicar lo que está pasando en el Perú. El Parlamento mexicano, quiero que ustedes sepan, reprueba la política intervencionista y falsa del presidente de la República. Lo reprueba, lo han dicho públicamente, han firmado documentos. ¿Cuánto ganaríamos, por ejemplo, si una delegación parlamentaria peruana viaja a México, se entrevista en una conferencia de prensa diciendo el Perú está siendo objeto de una campaña de difamación que nos afecta y afecta naturalmente las buenas relaciones bilaterales? Sí, ¿no? Y estos argentinos que están aquí, cuéntanos algo de ellos, a ver. Bueno, de esos argentinos, fíjense, son, digamos... Porque tú, canciller, lo primero que haces es coordinar con la policía y sacarlos a del país, ¿no? Primero, no puedes intervenir en asuntos internos en el Perú. Y más si son políticos, diputados. Cuando hay convulsión interna, cuando hay muertes, cuando se incendian comisarías, se atacan ambulancias, se cortan vías de comunicación, tú no puedes aceptar. El Estado tiene el derecho a defenderse. ¿Qué hubiera hecho? Simplemente los hubiera deportado. Por supuesto, claro, al instante. Personas no notas y afuera. Tú no puedes transigir con esta gente que sabes que viene a mentir y que viene a azuzar. Esa es su función, claro, mentir y azuzar. Entonces acá necesitamos también una política firme que no se está dando. Necesitamos que una vez por todas se despliegue la Fuerza Armada en defensa del Perú, en defensa del país. Necesitamos que la policía sea autorizada a utilizar sus armas de reglamento cuando se ve acosada, asediada, cuando hay peligro de muerte. Ellos están amparados además por las leyes. Entonces yo veo una respuesta débil, temerosa, vacilante, mensajes como yo les pido para la toma de Lima, ¿no? Que vengan, la tomen, pero la tomen en paz. ¿No? Entonces, hay cosas que no se pueden decir, o como hablar de una asamblea constituyente para el próximo gobierno cuando sabe perfectamente que esa asamblea constituyente es la bandera fundamental de los grupos radicales. Entonces, toda esta situación que es grave, ¿no? Hay que hacerle frente teniendo en consideración que no solo tenemos, digamos, una concertación interna de los grupos radicales. No, es un complot internacional. Ellos suenan los tambores, lanzan los ataques, coordinan las acciones, envían estos emisarios. ¿De dónde vienen? ¿Quién los financia? ¿Quién les da el dinero? Claro. Entonces, estos hechos nunca se han producido en el Perú, ¿no? Y se están produciendo y todavía continúan el bloqueo de las carreteras. Hay una vocación casi sadomasoquista de algunas poblaciones. Sí, sí. ¿No? Un amigo común nuestro, tú lo conoces, Martín Santibáñez, me acuerdo, de una conferencia en España donde él sostenía que la política y las relaciones, digamos, de estos movimientos tienen un contenido profundamente sadomasoquista. Es la teoría del sadomasoquismo, que es verdad. Sí, puede ser. Si tú ves, por ejemplo, en Andahuayla, destruyen las comisarías, los locales públicos, no trabajan, no tienen ingresos, no hay gasolina, no hay gas, no hay medicamentos, no hay nada. Entonces hay una especie de sadomasoquismo dinero. En esa relación. Eso es que no se entiende. Mira, hace un momento decíamos que la prensa impone una agenda que es absolutamente absurda. Deberíamos de estar discutiendo y haciendo ver a la población que habiendo dinero, porque lo hay dinero del Estado, es imperdonable que las autoridades distritales, provinciales y regionales no hayan invertido toda la cantidad de miles de millones de soles que se reciben por concepto de canon minero, por ejemplo, en aliviar las necesidades de la gente más pobre del interior del país. En la caja fuerte. Ahí está la culpa. O sea, el dinero antes no había, ahora hay. Para utilizar esos recursos. Oye, yo no entiendo cómo pueden algunos ciudadanos de Apurímac, Arequipa, Puno, venir a Lima
a protestar cuando deberían hacer marchas contra su gobierno regional, contra sus municipios. La plata se les cae de los cajones y no saben qué hacer con ella. Y hay que decirlo una vez más porque la gente ladrón. No lo saben. El dinero para invertir en las obras que se necesitan en las provincias no la tiene el gobierno central, la tiene Lima, la tienen los gobiernos regionales y los municipales de cada sitio. Más aún, si en una provincia faltan escuelas o están mal construidas o las aulas no tienen las comodidades del caso, faltan hospitales, ¿no? Es culpa del gobierno regional. Así es. Sí. No hay postas médicas, si no hay medicamentos, si no se le da el trato respetuoso y adecuado a la ciudadanía, la culpa no la tiene Lima, no sean ahí. No la tiene el gobierno, ni siquiera Lima, el gobierno central. La tiene el gobierno regional. Exacto. ¿No? Así que si quieren marchar, marchen contra sus regiones, ¿no? La estadística señala que casi en un quinquenio se han devuelto al Tesoro Público 26.000 millones de soles. ¿Te imaginas? De dinero 26. Que han podido construir pistas, hospitales, mejorar los servicios de salud, lo han devuelto y la culpa la tiene Lima. Nunca en la historia del Perú las regiones han tenido tanto dinero, pero también digamos claramente qué cantidad de gobernantes regionales o alcaldes están presos por corruptos. Sí, claro, es que ese es el problema. Sí. La ineptitud para invertir y la corrupción. Son los dos problemas reales que tenemos en el país. Así es. Así, entonces... El otro día recordaba Natalia Primo, amigo común de nosotros tres, muy bien en Radio Programas, dicho sea de paso, sobre el tema de la necesidad de que se gobierne como es debido. Volviendo un poquito al tema del orden. Le decía a Fernando Carballo que la presidente actual, ese es el problema, quiere ser mi simpatía en lugar de asumir la responsabilidad que le corresponde. Porque no se trata de emitir el decreto de emergencia y que, como por arte de magia, el haber declarado en emergencia determinada zona del país va a resolver los problemas. No, señor. Lo que hay es que establecer cuáles son las normas que rigen en ese estado de emergencia. Y entre esas normas está la posibilidad de que la policía mantenga el control del orden interno o que pase a manos de la Fuerza Armada. Claro. Es perfectamente democrático y perfectamente constitucional y no lo hace. El único camino que existe para salir de la crisis, y eso lo ha dejado muy claro Amprimo y todos los demás constitucionalistas, es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso es todo. Nada más, eso es todo, ¿no? Pero para eso se requiere carácter, se requiere estar bien rodeado, se requiere un respaldo, ¿no? Pero como digo, actúan, no sé, como cardenales de curia, ¿no? Ya estamos terminando. Vamos a una pausa y regresamos. Nos están pidiendo pausa. Ya. Volvemos. Televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toqué en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. Hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí, sea con la familia o amigos. Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Hedera Helix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Hoy tengo ganas de darme un gustito y yo sé que aquí en Plaza Norte hay muchos lugares para hacerlo, así que ¿qué les parece si vamos a recorrerlos? Y llegamos a McDonald's, un lugar que a muchos nos encanta. Empezamos por aquí, por las clásicas y conocidas y favoritas hamburguesas de 100% carne de res. Tenemos la clásica Big Mac, que también gusta muchísimo, la doble cuarto de libra bacon, tenemos nuestro delicioso pollo McCrispy y por supuesto los sándwiches de pollo, que tenemos la doble McPollo Bacon. Me encanta, ya saben, todos tienen que visitar McDonald's aquí en el patio de comidas de Plaza Norte porque tienen cosas deliciosas para toda la familia. Estamos aquí en Planet Chicken con Rubén. Rubén, estamos viendo unos platazos aquí en mesa. Tenemos el mostrito, una variedad de lomos saltados también, pollo, lomo, tenemos también los mega triples y también los combinados, ¿no? Tallarín, papita a la moncaína, ensalada y pollito a la brasa. Me encanta, ya sabes, si tú quieres comer así un super plato tienes que venir a Planet Chicken. Estamos con Sheila, para todos los fanáticos de la pizza, Pizza Hut es el lugar. ¿Qué pizzas tenemos aquí? Está acá la Hot Cheese Suprema que tenemos, una grande a pepperoni, están personales, está en el My Box.
Excelente. Yo tengo que probar al menos una pizza. Hoy sacié todos mis antojos. Hemos comido pollo, pizza y hamburguesa. Definitivamente voy a regresar a Plaza Norte. Y tú también tienes que visitarlos. Todos los domingos lo invito para encontrarnos con el Perú que usted y que yo quiero. Monumentos, personajes y culturas que perduran en la memoria. El Perú de la tradición y de la cultura. Su Perú, mi Perú, nuestro Perú. Todos los domingos a las 11:30. Noche de Luna, solo por Willax. Bueno, no quería dejar pasar esta noticia. Nuestra amiga Keiko se ha pronunciado el día de hoy por las elecciones ya, rapidito, ¿no? Y bueno, yo discrepo, acá también discrepamos amigablemente con ella, ¿no? Y yo estoy, por ejemplo, con Domingo García Belaúnde, con Ernesto Blume, con Enrique Gersi, Natalia Primo, Toma, Natalia Primo, ¿no? Y tantos otros más que son tajantes al establecer que una turba no puede, pues, a capricho sacar presidentes o cerrar congresos. Eso es salvajismo puro, ¿no? Eso es decir, ir a elecciones ahora, que el Congreso dé es hacer lo mismo que se ha venido haciendo durante años. Cuando me chantajean con violencia, entonces les doy lo que quieren. No se puede dejar sentado el precedente que las turbas mandan en un país. Claro. A mí me parece lamentable que la lideresa de un partido tan importante como Fuerza Popular diga lo que yo considero esto, no sé, no quiero ni calificarlo, no, pero en la lejana posibilidad que hubieran elecciones anticipadas, esto no puede ser como consecuencia de un chantaje. Por supuesto. No, eso es imposible, es inaceptable, ¿no? Es inaceptable en un partido democrático, ¿no? Algunos, y esa es la posición un poco de Fernando Carballo, el otro día. No, es que, entre otras cosas, para aliviar la crisis que estamos viviendo, habría que hacerles caso y ir a lo que quieren, ¿no? Ese es el problema. Exactamente eso que dijo Fernando Carballo, es cometer el mismo error que cometemos desde hace décadas. Es de sentido común. Antes de eso, tiene que haber orden. Tiene que haber paz, tiene que garantizarse un escenario donde el juego de las ideas pueda avanzar, prosperar, contraponerse entre sí y iluminar a la opinión pública, ¿no? Tienen que hacerse cambios en la legislación electoral. No podemos ir a elecciones con este mismo Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Tan cuestionado, tan ilegítimo. Pero no, están desesperados por coincidir con los comunistas, están desesperados por abdicar del juramento que hicieron de defender la Constitución, ¿no? Y quieren irse por el atajo. ¿Cómo? Coincidiendo con los vándalos. ¿Qué locura es esta, no? Además, Pepe, en este clima perturbado de violencia, es imposible hacer una campaña electoral. Además, es imposible. Claro. Una campaña electoral se hace cuando hay paz, tranquilidad y garantías para los ciudadanos. Y yo solamente quiero anotar algo sobre el proceso electoral, mi satisfacción como aprista, ¿no?, de que ya debemos estar inscritos las próximas semanas. Esta es una alegría para todos los compañeros porque el APLA es una institución con historia, con ideología, con doctrina, con recuerdos imborrables en nuestras vidas, como Aya de la Torre, Alan García, y que no solamente representa, digamos, un bloque de contención a los Cavieres, a los comunistas y a Castillo, sino que el APLA es una posición socialdemócrata. Sí, claro. Nosotros no somos de derecha. Así que me alegro mucho que esto finalmente se esté dando, ¿no?
Tiene mérito. Y quienes han estado detrás, tú también y otros Además, el APRA es una institución histórica. Conquistó la jubilación obrera, los 30 días de vacaciones, el salario dominical y otras leyes más que hoy son derechos inconculcables del pueblo peruano. Es un partido con historia, con liderazgo, con doctrina y efectivamente se les necesita en la escena política nacional, ¿no? Sí. A algunos no, pero a la mayoría sí. La mayoría sí. Ahí, entrevista a César Campos, mañana en el Expreso. Dios mío. Tiene miedo, efectivamente, tiene miedo. Pero no Campos, No, Campos. Tiene miedo. Campos no tiene miedo. Es griego, ¿no? César Campos es griego. Griego, claro. Sí. Él no le mira ese rostro, tiene rostro griego. Sí. Bueno, pues se acabó. Muy bien, amigos, tenemos que concluir. Gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias a ti, Lucho. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. A cuidarse, pásenla bien. Y se quedan con Javier Luna en Noche de Luna. Muy bien. Te olvidas.